Hola Sagitario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Sagitario, con este 7 de bastos, sabe que muchos de ustedes están enfrentando a personas que no están de acuerdo con lo que tú opinas o no están de acuerdo exactamente con lo que tú quieres. También esto podría ser un ambiente de alta competitividad en el empleo en el que estés o en el negocio que estés haciendo. Definitivamente aquí ustedes se están enfrentando a muchas personas y ustedes están acá en una posición ganadora. No es simplemente que sea un enfrentamiento cualquiera. Aquí esta carta del 7 de bastos indica que sí, que esto está ocurriendo, pero ustedes tienen las de ganar. Ustedes tienen la razón y ustedes tienen la ventaja. Eso evidentemente te está causando muchísima preocupación y muchísima angustia. Es posible que ustedes estén pasando muchas noches de estrés, días con algún tipo de conflictos donde la angustia los esté martirizando literalmente. Aquí hay algo que les preocupa mucho, por supuesto, esta situación donde tienes que estar enfrentándote constantemente a personas que no están de acuerdo contigo o que quizás quieren lo mismo que tú, pues por supuesto te trae preocupación, te trae ansiedad, te trae estrés y te trae con noches sin dormir, con muchísima angustia, como ya lo había dicho. Evidentemente acá hay un componente extra, está este 7 de espadas. Aquí es posible que alguien esté consiguiendo esto. Este 7 de espadas me habla de una persona que está a tu alrededor, que podría estar llegando, y esta persona no tiene buenas intenciones. Esta persona es muy inteligente. Esta persona es posible que esté creando algún tipo de estrategia en tu contra y que evidentemente no quiere un bien para ti. Acá podría estarse refiriendo a alguien con unas intenciones ocultas, pero definitivamente si esta persona te dice yo no lo sabía, no lo hice por malo, no fue mi intención, no, esta persona sí lo hizo por malo, sí tenía mala intención y no es una buena persona. Esta persona podría incluso estarte tratando de enredar en algún tipo de conflictos para salir bien parado ella o él, por supuesto. También esta carta me está hablando que tengas mucho cuidado con tus bienes económicos, con tus bienes materiales. Tienes que tener cuidado quizás con el dinero, con tu información. De hecho, esto pudo haber ocurrido ya. Aquí esto puede tenerte con mucha angustia porque este robo o esta fuga de información ya pudo haber ocurrido, ¿ok? Y puede ser que ya tú te estés enfrentando a las consecuencias de esto actualmente por las cartas que veo. ¿Qué es lo que estoy viendo acá? La carta de la justicia. Esto puede ser que ya tú estés involucrado o te vayas a estar involucrando en algún problema legal. Y puede ser que esto tenga que resolverse en corte o fuera de corte por un robo o algún tipo de estafa que te hicieron o te quisieron hacer. Esto puede ser relacionado con tu trabajo o puede ser relacionado también con algún negocio en el que estuviste involucrado o en el que alguien te estafó, en el que alguien te mintió, algún cliente que no te pagó. La carta de la justicia indica que acá esto se va a estar resolviendo. Hay un asunto importante que se resuelve, te repito, sea en corte o fuera de corte. También esto podría estarme indicando algún tipo de contrato que ustedes podrían estar firmando. Si no es algo que se va a estar resolviendo, si no es un asunto legal que tienen entre manos, pues cuidado con algún contrato que vayan a firmar. ¿Por qué? Porque podrían estarte tratando de engañar. Sigue tu intuición porque esa preocupación sí tiene motivos, sí tiene razón de ser. Así que si es un contrato, pues guíate por tu intuición, no te dejes engañar. Verifica que toda la información sea correcta. Si el contrato no está en tu idioma, pide que te lo traduzcan, no supongas cosas y que todo les quede claro, ¿ok? Lo que no te quede claro, tú pregunta y que te lo aclaren. Vamos a ver qué otras cartas vienen acá con la justicia para saber más información al respecto de esto. Vamos a ver más información sobre la carta de la justicia. Pues aquí, Sagitario, hay una mujer que te va a estar ayudando a que esta situación se termine, a que esta situación se acabe, a que esta carta de la justicia pueda cumplir su objetivo. Pues definitivamente esto es una persona buena, una persona que te va a estar brindando su ayuda desinteresadamente. Esta persona te va a ayudar en el plano económico, no tanto, te va a servir también como guía, pero sobre todo en la parte económica te podría estar ayudando. Normalmente cuando aparece la emperatriz, para terminar esta situación que viene acá, si tú necesitas dinero para algún tipo de juicio, si necesitas dinero para alguna corte, si necesitas dinero para pagar algo,
esta persona te lo va a estar brindando, te va a estar ayudando con esto. Si necesitas cerrar este proceso con algún préstamo bancario que tienes que pedir, esta persona podría servirte de codeudor, podría ser quien te dé ese préstamo. Si esto se refiere a algún tipo de empleo y necesitas un empleo para que esto termine, esta persona podría ser una jefa de personal o alguien que te ayude a encontrar ese empleo para poder quizás pagar algún gasto. En fin, esto es una persona buena y una persona que va a ayudarte a que esta situación definitivamente termine, a que esta situación concluya del todo y te ayuda de forma económica. Esta es la persona que el dinero que tú necesites en el momento que lo necesites te lo va a estar dando de forma completamente desinteresada. Vamos a ver con la rueda de la fortuna. ¿Qué más viene acá para ustedes? Vamos a ver. Sagitario, se ve que lo que termina es un proceso largo, un proceso extenuante. Esto es el final de una situación en la que ustedes han estado cansados, han estado luchando, han estado de pie. Esta carta te pide que no te rindas. Esta carta te dice que has estado al borde literalmente de rendirte, pero que aguantes más, que lo mejor está por venir. Esta carta es una confirmación de este 7 de bastos. El 7 de bastos te dice que no has estado rindiéndote, has estado luchando o estás luchando, estás parado, estás de pie, estás firme, tienes la razón. Y aquí está el 9 de bastos, confirma que estás de pie, que estás luchando. No, por supuesto, no indica como el 7 de bastos que estás enfrentando a otras personas, pero sí definitivamente que es una situación extenuante, una situación que ha sido muy prolongada, por la cual ha pasado muchísimo tiempo, pero ustedes todavía se mantienen de pie, ustedes todavía se mantienen de guardia, se mantienen firmes. Y la reina de oros, pues acá la reina de oros me está diciendo la energía de esta carta, que aquí al final se va a estar poniendo orden, va a haber prosperidad, vas a tener la capacidad de gestionar los recursos económicos que tienes, vas a hacerlos crecer. Aquí ya las cosas mejoran. Aquí la influencia de esta carta aporta confianza, aporta también que vas a tener éxito en todos tus proyectos, todo lo que comiences. Si es un empleo, si es un negocio, si es la continuación de tu negocio, pues vas a tener éxito. Aquí hay bienestar económico, aquí hay estabilidad y la posibilidad de disfrutar de todos los resultados de ese esfuerzo que has hecho, de esa lucha que has tenido y de ese mantenerte firme. La reina de oros es una carta de estabilidad, de abundancia y de seguridad en tu vida económica. Aquí habla de comodidad financiera, de estabilidad financiera por un largo periodo de tiempo, y por supuesto la rueda de la fortuna está indicando que las cosas cambian y cambian a tu favor. Aquí las cosas se mueven. Sales de esta situación de estrés, sales de esta situación de angustia, sales de al lado de una persona que te ha engañado posiblemente o que está tratando de engañarte, y las cosas cambian. Pasas de estar de pie, de estar luchando, de estar esforzándose, de tener por supuesto la razón. La carta de la justicia indica que se va a hacer justicia, que las cosas cambian a tu favor, que las cosas se solucionan, y la rueda de la fortuna pues evidentemente gira a favor de muchos de ustedes, Sagitario. Vamos ahora con un mensaje de estas cartas para algo que tengan que estar prestándole atención en su salud. Recuerden que esto no es consejo médico para nada, es simplemente es algo con lo que tienen que tener precaución. Cualquier cosa, cualquier malestar, pues nada, acudan a su médico, señores. Acá el perro guardián, cuidado con nariz, oreja, oídos, toda la parte del sistema respiratorio, pues tengan muchísimo cuidado. También con esta carta te dicen que tengas cuidado con el sistema inmunológico, ¿ok? Si tienes el sistema inmunológico bajo, pues nada, consulten a un médico, señores, cualquier malestar médico, ¿ok? Vamos ahora con un mensaje de este oráculo del dinero para ustedes, Sagitario. Vamos acá con este mensaje. Sale esta carta. Acá con esta carta, Sagitario, te dicen que simplifiques. Te dicen, deja de perder el tiempo en tareas tediosas que no te hacen avanzar en tu negocio. Completa primero las tareas que te generan dinero, ¿ok? Lo primero que te genera dinero, eso es lo primero que tienes que hacer. Y deja de perder el tiempo, Sagitario. Es lo que te está diciendo esta carta. Y déjenme la frase para manifestar lo mejor de esta lectura con la carta acá de la justicia. A mí siempre todo se me resuelve. A mí siempre todo se me resuelve. Y nos vemos, Sagitario, en el próximo video.
Hasta la próxima.